aquí lo que Pablo está haciendo, y nos tendríamos que ir al relato de Elías, y hace tiempo no lo toco, entonces no me acuerdo. Si alguien lo tiene más fresco, que haya leído de pronto el relato de Elías, seguro no lo puede aportar. Pero aquí se está refiriendo a Baal, que se adoraba en aquel tiempo, durante el reinado de Acab, creo que es Jezabel. Eh, Hablamos de un rey de Israel que está casado con una reina pagana y que Israel está adorando a los otros dioses. ¿Vale? Entonces ese es un tiempo que pasó el pueblo de Israel, que pasó nuestro pueblo, forma parte de nuestra historia, y Pablo está aludiendo a ese episodio. ¿Vale? O sea, no está hablando tanto de lo que se da en aquel tiempo, sino está citando, está tomando ese momento histórico, ese pasaje en concreto, esa cita en concreto donde Elías quiere tirar la toalla y Dios le dice, me he reservado a 7000 que no han doblado rodilla, para afirmar que siempre Dios ha tenido un remanente dentro de su pueblo que ha permanecido fiel al pacto. Porque aquí Pablo no le interesa tanto Baal, no le interesa tanto, sino que le interesa decir que Dios no ha desechado su pueblo. Esto es lo que viene a explicar aquí. ¿Vale? De hecho, creo que empieza así. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Con qué va a ejemplificar que Dios no ha desechado a su pueblo? Con este relato de Elías. Viendo cómo aún en una época muy oscura del pueblo de Dios, aún en aquel tiempo había 7000 que habían permanecido fieles al pacto. ¿Bien? Y antes de que pasemos a otra cosa, creo importante, aunque sea de manera muy breve, tenemos que, para la gracia, entender la gracia de Dios, el paradigma de salvación lo tenemos en la Biblia hebrea. ¿Cuál es el paradigma de salvación? Israel en Egipto. ¿Qué hizo Israel para ser sacado de Egipto? Nada. ¿Qué hizo Israel para ser librado de la muerte? Puso fe en la sangre del Cordero, pero no tenía méritos. Entonces, cuando vamos viendo cómo Dios trató con nuestro pueblo a lo largo de la historia, la gracia de Dios se despliega ante nosotros de una manera, diría, abrumadora. Luego Dios nos entrega la Torá en el Sinaí, renueva el pacto Moisés en Moab, en las llanuras de Moab con la nueva generación, pero es que dentro de la Torá, dentro de ese pacto que dices, oye, yo voy a fallar, sí, pero la Torá te dice, mira, si cometes este delito, tienes que pagar una multa, o tienes que traer esto, o tienes que hacerlo así. De manera que ya quedas bien ante la ley. No significa ausencia de metedura de pata, significa que allí donde puedes hacer restitución la haces, allí donde tienes que pagar la multa la pagas. Como ciudadanos de nuestros países, no significa que no vamos a tener una multa de tráfico. Significa que la multa de tráfico, cuando la recibimos, la pagamos. Y la Torá también provee esto. Entonces, esa perspectiva me voy dando cuenta que no se tiene. Que se piensa que se peca y ya. No, no, hay. Entonces, si tenemos el sacrificio de Yeshua, tenemos al sumo sacerdote que intercede, tenemos un Yom Kippurim, que Jesús, un Yom Kippurim, para los que tal vez la expresión no les suena, es el día del perdón, que Pablo va a hacer referencia de alguna manera indirecta, aunque sea, en este capítulo 11 de Romanos, y se acerca la fecha. Entonces, tenemos una serie de elementos a través de los cuales Dios perdona a su pueblo. Entonces, el tema es complejo, pero es importante que conozcamos esos paradigmas de salvación que Dios lleva a cabo con nuestro pueblo.